Bienvenidos. Tema 1. Postura corporal normal, estática y dinámica. En esta oportunidad les brindaremos un video acerca de la postura corporal normal. Agenda. Posturología. Anatomía. Sistema postural fino. Evaluación clínica de la postura normal, ejes, planos, plomada, desarrollo de la postura del niño, marcha normal, crecimiento normal del niño, madurez esquelética, instrumentos para la evaluación postural. Posturología. Postura es la posición de todo el cuerpo o un segmento en relación con la gravedad. ¿Qué entendemos por postura corporal normal? Quiere decir que en la postura correcta, la línea de gravedad pasa a través de los ejes de todas las articulaciones con los segmentos corporales alineados verticalmente. Base de sustentación. Es el área de superficie delimitada por los extremos de los segmentos apoyados en el piso o la superficie de soporte. Los pies forman un polígono de sustentación. Este es el polígono de sustentación. Para que el cuerpo alcance un equilibrio perfecto, es necesario que la línea de gravedad se encuentre en el centro de la base de sustentación. Nuevamente podemos observar aquí que la línea de gravedad pasa exactamente en el centro del polígono de sustentación. La postura puede ser estática o dinámica. Estática se refiere a la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra o posición de las diferentes partes del cuerpo en relación con las otras. La postura estática se rige por una ley física. Un cuerpo está en equilibrio cuando la vertical del centro de gravedad cae en la base de sustentación. Desde el punto de vista dinámico, implica un control minucioso de la actividad neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Se lleva a cabo mediante la coordinación de varios elementos, entre ellos la información sensitiva de los diferentes receptores propioceptivos, visuales, auditivos, de la actividad muscular, del movimiento articular, de las diferentes reacciones posturales, de la información proveniente de la planta del pie y de un sistema descendente de reflejos muy elaborados que también actúan sobre el tono postural. Anatomía. Es importante conocer las estructuras involucradas en el mantenimiento de la postura. En la imagen de la izquierda observamos la columna vertebral, la misma que está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras fundidas y 4 coxigias también fundidas. La columna tiene curvaturas fisiológicas normales, que son lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, cifosis sacra. En las siguientes dos imágenes observamos los músculos involucrados en la postura, músculos anteriores y posteriores del tronco unidos a la pelvis para mantener una alineación correcta. Organización morfofuncional del tallo encefálico. El sistema postural es un sistema complejo de control subcortical integrado en el sistema nervioso central. Se coordina a través del tronco encefálico y el cerebelo con diferentes áreas, núcleos y vías tanto ascendentes y descendentes. El sistema reticular, dentro de los que encontramos los núcleos pontinos que excitan a los músculos antigravitatorios y los núcleos vulvares que relajan a los músculos antigravitatorios. También tenemos los núcleos vestibulares, quienes son el soporte del cuerpo contra la gravedad. La acción coordinada de todos mantiene el equilibrio postural. Vemos la importancia de la vía extrapiramidal y la asociación de los haces con el control de la postura. El haz vestíbulo espinal lateral es el más voluminoso, regula la actividad postural asociada con el equilibrio, además ayuda a mantener la posición erguida del cuerpo. Sus fibras excitan a través de las conexiones mono y polisinápticas las motoneuronas de los músculos extensores del cuello, la espalda y los miembros, pero inhiben bisinápticamente las motoneuronas de los músculos flexores de los miembros a través de las interneuronas inhibitorias. Desciende homolateralmente en la periferia del cordón anterolateral. El haz vestíbulo espinal medial es menos desarrollado. Sus axones inhiben monosinápticamente las motoneuronas que inervan los músculos extensores axiales del cuello y la parte superior de la espalda,
pero facilitan la actividad de los flexores, por lo que se encargan del control de la posición de la cabeza. Se une al fascículo longitudinal medial ipsilateral y contralateral. También conforma el componente descendente del fascículo longitudinal medial. El cono de equilibrio. La habilidad para mantener una postura erecta y una mirada horizontal es un factor fundamental para el desarrollo normal de las actividades de la vida diaria. Las deformidades espinales en el plano sagital, hiperlordosis, hipercifosis o rectificación de los valores considerados fisiológicos, es decir, el dorso plano, pueden desembocar en un desequilibrio y un aumento de los requerimientos energéticos. Entonces, el cono de equilibrio en sí, este concepto, se basa en la existencia de un cono imaginario centrado en los pies de un individuo y se proyecta hacia arriba y hacia afuera. Por lo tanto, el cono de equilibrio se define como el rango de movilidad que el cuerpo puede lograr con un mínimo gasto energético sin la ayuda de soporte externo. El hombre se mantiene erguido gracias al sistema exteroceptivo, que nos informa y sitúa en relación con nuestro entorno, al sistema propioceptivo, que facilita la información necesaria sobre cuál es la posición y tensión de cada una de las partes de nuestro cuerpo. La integración de la información recogida a través de los centros superiores neurológicos es automática y no pasa por la voluntad. ¿Cómo funciona la adaptación postural? El sistema recoge la información por medio de los receptores posturales, se transfiere la información a los centros neurológicos, la información es tratada por el cerebro, se envía la orden de respuesta a los efectores musculares, la modificación de los efectores musculares estimula de nuevo a otros receptores que envían nueva información a los centros neurológicos en un funcionamiento de biofeedback. Sistema postural fino. Una persona se sostiene de pie automáticamente gracias a un sistema de control fino que capta la menor variación de posición del cuerpo con su entorno. Este sistema consta de receptores del sistema postural, entradas, tanto exoentradas como endoentradas. Las exoentradas, ojo, vestíbulo, información de la planta de los pies; endoentradas, propiocepción de los músculos del raquis, miembro inferior, músculos oculomotores, articulación temporomandibular. Todos ellos pasarán por una integración sensorial, elaboración a nivel del sistema nervioso central, la que regulará la respuesta motora y de esta manera se logrará mantener la estabilidad ortostática, actuando a nivel del tono muscular y movimiento articular para un equilibrio y postura adecuados. Las aferencias desencadenan actividad voluntaria, ajustan la postura del cuerpo para proporcionar un trasfondo estable para el movimiento y coordinan la acción de diversos músculos para hacer los movimientos suaves y precisos. Tenemos aferencias visuales, aferencias de presorreceptores cutáneos, aferencias propioceptivas musculares articulares y aferencias vestibulares. Lo que buscan es mantener la proyección del centro de gravedad dentro de la base de sustentación. De esta manera, mantener equilibrio y postura. El sistema postural fino, entonces, controla estrechamente las oscilaciones posturales. Recordemos que para mantener un buen equilibrio necesitamos de aferencias o entradas, y estas se dividen en exoentradas y endoentradas. Las exoentradas es la información que recibimos de los ojos, del oído y la información propioceptiva de la planta de los pies. Las endoentradas es la información de los propioceptores del cuerpo. Cuando se producen variaciones en los niveles de referencia, el sistema nervioso central adopta una serie de estrategias de corrección para mantener el centro de gravedad. Tres tipos de estrategia pueden desarrollar los sistemas de control nervioso. En función del grupo articular sobre los que intervengan, la estrategia se denomina tobillo, cadera, paso. Estrategia de tobillo. El cuerpo se mueve como una masa rígida sobre las articulaciones del tobillo, como un péndulo invertido, con el fin de regresar el centro de gravedad a la base de sustentación. Estrategia de cadera. El movimiento compensatorio ocurre
en la cadera, flexión o extensión, consiste en la flexión del tronco sobre un eje que pasa por las caderas y al mismo tiempo se produce la rotación opuesta en las articulaciones del cuello y tobillo, debido a la activación secuencial de la musculatura correspondiente. Estrategia de paso. Ocurre en situaciones donde el centro de gravedad se desplaza más allá de la base de sustentación. La persona da un paso para ampliar la base de sustentación y recuperar el equilibrio. Evaluación clínica, anamnesis. El examen clínico postural comienza con el interrogatorio del paciente y continúa con la exploración clínica. El médico dirige esta exploración en función a si el paciente presenta problemas para situarse dentro de su entorno físico, inestabilidad, vértigo, etc. Es muy importante tomar una adecuada información acerca del paciente para poder nosotros orientarnos acerca de la patología. Es importante en la anamnesis hacer algunas preguntas acerca del sistema postural. Si siente que pierde el equilibrio de pronto, ¿en qué momento lo siente? ¿Cuánto dura esa sensación? Si al girar la cabeza se marea, si con un cambio de posición también se marea. La anamnesis del paciente debe enfocarse también en la información acerca de las exoentradas, alguna alteración en la visión o alguna patología que impida la correcta información de la planta de los pies, problemas en la articulación temporomandibular o cicatrices que puedan interferir en el tono muscular. Conocemos la posición anatómica por la posición de las palmas de las manos, pero nuestra evaluación en un examen físico de nuestro paciente va a ser en una posición neutra, es decir, con las palmas de las manos dirigidas hacia los muslos. Tenemos tres planos y es importante detallarlos. El plano sagital, que divide al cuerpo en hemiscuerpo derecho y hemiscuerpo izquierdo. El plano frontal, o también llamado plano coronal, que divide al cuerpo en anterior y posterior. Y el plano horizontal o transverso, que divide al cuerpo en superior e inferior. El plano sagital tiene su eje frontal horizontal y permite los movimientos de flexión y extensión. El plano frontal o plano coronal tiene su eje sagital horizontal y permite los movimientos de abducción y aducción. Y el plano horizontal o plano transverso tiene su eje vertical y permite los movimientos de rotación. En las siguientes clases vamos a recalcar la evaluación en los diferentes planos. Nuevamente vemos el plano sagital, que divide al cuerpo en hemiscuerpo derecho e izquierdo. El plano coronal o frontal divide al cuerpo en anterior y posterior. Y finalmente el plano transverso, que divide al cuerpo en superior e inferior. En este plano se evalúan los movimientos de rotación. La línea de la plomada es una parte importante de la evaluación. El paciente debe estar en una postura habitual con los pies equidistantes y nosotros vamos a trazar una plomada de C7. Esta línea va a dividir al cuerpo y va a caer dentro de la base de sustentación. Esto en una posición estática, lo que va a garantizar la estabilidad corporal. Evaluación clínica postural usando la plomada. Vemos una vista posterior. Esta línea de plomada debe caer en el centro de todo el cuerpo. Vamos a observar las escápulas al mismo nivel, una simetría en el ángulo del talle y los miembros inferiores simétricos. En la vista anterior, la línea de la plomada va a pasar por todo el cuerpo, también dividiéndolo en dos semicuerpos. Ambas clavículas van a estar a la misma altura, de forma horizontal, las manos van a estar paralelas, las crestas ilíacas deben estar a la misma altura, ambas rótulas deben estar a la misma altura y los malleolos internos también deben estar juntos. En la vista lateral, la línea de la plomada debe cruzar por el conducto auditivo externo, el acromion, el trocánter mayor, pasa ligeramente por delante de la articulación de la rodilla y por el malleolo del peroné. Para la evaluación correcta del paciente, este debe estar en ropa interior o short.
Si es niña, puede estar con brasier o con un top. Recordemos la posición. La postura neutra, es decir, con los brazos a los costados relajados, el paciente en su postura habitual y los pies, los talones con una separación de aproximadamente 10 centímetros. Esta es la forma en que nosotros realizaremos la evaluación del paciente. El desarrollo de la postura del niño. Iniciamos con la posición fetal. En esta posición, el feto se encuentra en flexión total de la columna con concavidad anterior. Existe entonces una cifosis fetal. No hay curvaturas lordóticas. Hay una acción del músculo psoas-ilíaco. A partir de los 3 meses, el niño ya tiene control de la cabeza, sostiene la cabeza. El niño extiende el cuello y esta maniobra antigravitatoria inicia la acción de los músculos erectores del cuello que van a determinar la lordosis cervical. A partir de los 7 meses, cuando el niño ya logra la sedestación, un control de tronco, el niño se sienta y aparece la curvatura lumbar. Esto se produce por una acción antigravitatoria de los músculos lumbares erectores de la espina dorsal y la restricción del psoas ilíaco. A partir de los 12 meses, entre 12 y 14 meses, empieza lo que es bipedestación y marcha. El niño desarrolla los músculos extensores del dorso, el cuello, las caderas y la columna se mantiene erecta. Marcha normal. La marcha es el medio mecánico de locomoción del ser humano. La locomoción humana se describe como la serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco, que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Para lograr esto se necesita un sistema de control, fuente de energía, palancas que proveen movimiento y fuerzas para mover las palancas. Fases de la marcha. El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son la fase de apoyo y la fase de balanceo. La fase de apoyo comprende el 60% del ciclo de la marcha, en cambio, la fase de balanceo un 40% del ciclo de la marcha. Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. El apoyo sencillo se refiere al periodo cuando una sola pierna se encuentra en contacto con el suelo. El periodo de apoyo doble ocurre cuando ambos pies están en contacto simultáneo con el suelo. 5 factores para una marcha normal. Es importante tener en consideración esos 5 factores para una marcha normal, una marcha adecuada. Estabilidad durante la fase de apoyo. Paso libre del pie durante el balanceo. Longitud adecuada del paso. Preparación del pie para el contacto inicial. Conservación de la energía. En una marcha normal, en la fase de apoyo, es decir, aquella en la que el pie tiene contacto con el suelo, lo primero que vamos a observar es el contacto con el talón. Posteriormente hay un apoyo plantar, una elevación del talón y despegue de los dedos, para posteriormente dar el paso. En la marcha normal también tenemos que observar el ángulo de progresión del pie, o también llamado ángulo de progresión de la marcha. Este va a ser positivo, es decir, ligeramente hacia afuera. También podría ser una posición neutra, lo cual también es considerado normal. Nuevamente, aquí observamos el ángulo de progresión del pie normal, el cual va a ser positivo o neutro. Como observamos, es ligeramente hacia afuera. Un ángulo de progresión negativo no es lo correcto, pero en algunas edades podríamos encontrarlo, ¿no? Como en los niños muy pequeños, los cuales recién están aprendiendo a caminar. Este ángulo negativo lo que hace es proveerles mayor estabilidad. En esta imagen podemos observar el ángulo de progresión del pie. Lo normal es que sea positivo, pero hay un rango de normalidad que podría considerarse hasta menos 5 grados. Incluso, como habíamos mencionado antes, hay edades en las que tener un ángulo negativo es aún considerado normal, siendo un pico máximo a los 3 años. Entre los 5 y 7 años ya debe corregir este ángulo de progresión.
A los 7 años sí se considera que es una edad en la cual debe haber una madurez similar a la de un adulto, es decir, la marcha ya debe ser similar a la del adulto. Crecimiento normal del niño. Es importante considerar las fases de crecimiento del niño, ya que en los periodos de crecimiento más rápido hay mayor probabilidad de agravarse los problemas ortopédicos. Consideremos la primera fase, que es una fase donde hay un mayor crecimiento. El primer año, sobre todo, el niño crece unos 25 centímetros. El segundo año, 12.5 centímetros. Luego, hasta el quinto año, la ganancia en altura es aproximadamente 8 centímetros por año. Luego ocurre una segunda fase, que es una fase de crecimiento ya un poco más lento. El niño va a crecer 5 a 5.5 centímetros por año. Esta es una fase un poco más estable. Luego ocurre un nuevo pico de crecimiento, que es considerada la tercera fase. Corresponde al pico puberal, a la adolescencia. Las niñas terminan con un crecimiento de 18 centímetros y los niños con 20 centímetros más. Este gráfico nos resume lo ya antes mencionado. La tasa de crecimiento longitudinal del niño. Tenemos un pico de crecimiento entre 0 hasta los 6 años. Luego hay una fase que es una fase más estable, que hay crecimiento pero es un poco más lento. Posteriormente es la última fase donde ya se corresponde con el pico de crecimiento puberal, que se da sobre todo a partir de los 10 años. ¿Por qué es importante esto? Porque en los picos de crecimiento hay mayor probabilidad de agravarse los problemas ortopédicos. Algunos alcances con respecto a la madurez esquelética. Cuando el paciente tiene menor madurez esquelética, es decir, tiene un esqueleto más flexible, es inmaduro, también tiene mayor riesgo de progresión, es decir, que se agraven sus problemas ortopédicos. Por ejemplo, si tenía una escoliosis estructurada leve, sin tratamiento lo más probable es que llegue a grados moderados o incluso severos. En cambio, un paciente con madurez esquelética, es decir, que se acerca más a la edad de 18 años, ya tiene un esqueleto menos flexible, por lo tanto su riesgo de progresión es menor. Instrumentos para la evaluación postural. Ahora se les va a mostrar algunas herramientas que utiliza el médico rehabilitador durante su examen clínico. Tenemos el centímetro, la regla, el goniómetro, que es un instrumento que nos ayuda a medir los ángulos en las diferentes articulaciones. La plomada, que es una cuerda con una pesa en la zona distal. Para la evaluación en la postura, en el plano coronal se coloca la plomada a nivel de C7 y simplemente se deja caer. Una postura adecuada significa que la columna está alineada con esa cuerda. Otra herramienta que utilizamos en la evaluación es el escoliómetro. Esta es una regla que nos ayuda en el screening de escoliosis. Como observamos, tiene varios números que corresponden a ángulos, que es el ángulo de inclinación del tronco. No es igual al ángulo de Cobb evaluado en una radiografía. Eso va a ser más profundizado en la clase de escoliosis. El uso del escoliómetro es en la posición de Adams, es decir, el paciente con una flexión anterior del tronco. Nuevamente, esto será profundizado en la clase de escoliosis, solo para recalcarlo. El grado 0 se va a poner justo a nivel de la apófisis espinosa, y lo que va a hacer el médico es deslizar el escoliómetro en toda la columna. De esta manera vamos a ver si hay o no hay alguna angulación. También debemos usar un transportador y una regla, ¿no? Tal cual lo usan los escolares. De esta manera nosotros podemos medir los ángulos en las placas radiográficas. A continuación, observamos la bibliografía utilizada en esta presentación. Muchas gracias por su atención.